Uno de los temas del día y de estos días que estamos transitando ya de las últimas semanas es la cantidad de casos de dengue que en algunos casos se cuadruplicaron. Por ejemplo, en Rosario, Córdoba sumó 531 casos en una semana, ya acumula más de 800. Están las guardias colapsadas en los hospitales de la ciudad por el aumento de estos casos. Por ejemplo, en varios centros de salud, como el Hospital Santoyani, ahí en Liniers, una de las zonas endémicas de la ciudad, se dejaron de hacer los test y ya se diagnostica solo por los síntomas del dengue. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con Manuel Espinosa. Él es responsable del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos de la Fundación Mundo Sano. Manuel, ¿cómo estás? Acá Diego te saluda desde Radio Sí. Buen día. Buenos días, Diego. ¿Qué tal, Manuel? Bueno, estamos, antes que nada, gracias por este ratito, gracias por tu tiempo. Y como decía, estamos atravesando un momento complicado en materia del dengue, teniendo en cuenta estos números que se están conociendo, estos datos que van apareciendo y cómo se va multiplicando. Yo recién decía que en algunas ciudades se cuadruplicaron los casos de dengue. Y queremos conocer un poco, bueno, primero de qué se trata puntualmente y después qué podemos hacer o cuáles son los métodos de prevención. Bueno, las enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti se caracterizan, o sea, cuando hablamos de esas enfermedades son el dengue, el chikungunya, Zika. Estas enfermedades se caracterizan justamente por eso que estás diciendo vos. Cuando hay un brote epidémico, se produce una gran cantidad de casos. Y eso es lo que se está viendo hoy en las comunas más afectadas acá en Buenos Aires o las tres provincias más afectadas que son Santa Fe, Tucumán y Salta, en ese orden, por la cantidad de casos, digo, y que se generan así, ¿no? Todas las semanas, semanalmente, se genera una gran cantidad de casos y bueno, por eso los titulares hablan de hospitales colapsados, guardias colapsadas y ese tipo de cosas, pero es normal cuando se producen epidemias de este tipo, ¿no? Ya hemos pasado por tres, la de 2009, 2016 y 2020, que tienen esa misma característica. Estas semanas, estos, digamos, los meses con el pico donde se da el pico de casos, suelen ser entre febrero, marzo y abril, suelen ser los 3 meses más complicados. Recién yo estaba mirando la curva de casos y estamos si no se corta, digamos, estamos comenzando el pico, digamos, ¿no? O sea que vamos a tener 4 o 5 semanas más con cantidad de casos que aparezcan en los distintos áreas más afectadas. Manuel, ¿y por qué se da esto? Vos recién mencionabas 2016, 2020, digo, ¿por qué se puede llegar a producir esto? Digo, porque pienso con estos datos que vos das o estos años que vos mencionaste, que no es algo que suceda reiteradamente o de manera, bueno, vos ya sabés que todos los años, en febrero o marzo, va a pasar esto, sino como que es cada tanto. ¿Cuáles son los factores que influyen para que esto suceda? No, en principio, digamos, todos los años en esta época tenemos casos de dengue. Lo que ocurre es que condiciones climáticas, condiciones generalmente son climáticas ambientales, generan condiciones muy favorables para el desarrollo del mosquito, es decir, tenemos altas poblaciones de altos índices de infectación de mosquitos, y también eso sumado a que en esta época hay mucha más tránsito de personas, porque los que transportan los virus y los que no son los mosquitos, sino que somos las personas los que dispersamos el virus por todos lados. Entonces, en un área donde se da un foco de alta infestación de mosquitos, donde pasan por ahí personas que están infectadas y que están en viremia, cuando los mosquitos se alimentan de su sangre, son fuente de virus. Y ahí es donde empieza a haber una gran cantidad de virus que están infectados, de mosquitos que están infectados, y entonces cada vez que pican, y por las conductas que tiene este mosquito, el comportamiento de picada, que pica a muchas personas en un mismo ciclo de alimentación, entonces aumenta la probabilidad de gente que se puede infectar,
y se generan esos focos de transmisión, y por eso se da en área. No es que si vos ves el mapa de Buenos Aires, todas las comunas no son las que tienen casos de dengue. Hay 3 comunas más importantes que son las más afectadas, y eso es porque ahí se dieron condiciones para que existieran una gran cantidad se desarrollaran poblaciones de mosquitos más abundantes que en otras áreas. Entonces, digamos, se da ese combo: personas infectadas, que son fuentes de virus para los mosquitos, y una población de mosquitos bastante abundante, y eso genera que haya más probabilidad de transmisión y de circulación viral en pequeñas áreas, ¿sí? No es en toda una ciudad, no se desarrolla de la misma manera los brotes de dengue. Manuel, te consulto a ver si vos nos podés responder esto. Yo, porque leí en varios lugares esto de si ya tuviste dengue es difícil que te vuelvas a agarrar. Digo, ¿esto se puede repetir? ¿Una persona que ya tuvo puede volver a tener? Digo, ¿no tiene que ver con haber tenido o no en algún momento? Sí, a ver, en el caso del dengue y no del chikungunya, que es la otra enfermedad que está dando, el otro virus que está dando vueltas, en el caso del dengue no es un solo virus, son 4 serotipos del virus. Es como si hablar de serotipos, para que la gente entienda, es cuando, por ejemplo, hablas de razas en las personas, ¿no? Claro. Somos todos seres humanos, pero hay chinos, hay africanos, digamos, hay distintas razas. Bueno, en el caso del virus dengue existen 4 serotipos. Esos 4 serotipos, cuando una persona es infectada por uno de esos serotipos, su cuerpo genera inmunidad para ese serotipo, con lo cual funcionará como una vacuna. Es decir, vos la próxima vez que se vaya a enfermar, que se vaya a infectar, no se enferma porque está inmunizada. Claro. Pero el problema existe cuando el virus circulante cambia, es otro. Entonces, la inmunidad no es cruzada, y entonces uno es inmune para un serotipo, el que fue picado anteriormente, pero no es inmune para el otro. Entonces se generan esas doble enfermedad, digamos, porque fue picado, pero no porque fue picado por otra vez por un mosquito, sino porque fue infectado con un serotipo distinto. Y entonces ahí sí no hay inmunidad y la persona se enferma. El problema que estamos teniendo ahora en este momento es que están circulando 2 serotipos por el país. Entonces vos tenés del lado del NOA o del lado sí, bien digo, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, están afectadas por un serotipo, que es el serotipo 2, y del lado del litoral, Santa Fe y hasta Buenos Aires, lo que se está viendo que está siendo infectada por el serotipo 1. Ahora, puede ocurrir que haya circulación de los 2 serotipos en un mismo área. Entonces ahí tenés personas que se están infectando por un serotipo y por el otro también, ¿sí? Entonces se puede generar ese tipo de situaciones. Estamos charlando con Manuel Espinosa, responsable del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos de la Fundación Mundo Sano. Manuel, ¿qué recomendaciones nos podés dar para tratar de prevenir, qué es lo que se puede hacer cada uno desde su lugar para, tratar de bajar esta ola de casos que hay y qué es lo que uno puede hacer? Sí. Primero, pensar que para estas enfermedades todavía no existe una vacuna disponible, por lo tanto, la única forma de hacer prevención es tener cuidado de no generar criaderos de mosquitos para justamente que se dé esa situación que te comentaba al principio, de áreas con gran abundancia de mosquitos. Estos mosquitos, los Aedes aegypti, son mosquitos que son considerados como domésticos, viven en nuestras viviendas, no viven en el parque, o en zonas rurales, o en el lago, o en grandes extensiones de agua. Se crían en recipientes pequeños o depósitos medianamente pequeños o de tamaño o de mayor porte, pero artificiales, tachos, plásticos, botellas, tanques de agua, la cisterna, digamos, situaciones, en ese tipo de situaciones. Entonces, lo que cada uno en nuestras viviendas, lo que debemos hacer es
justamente generar condiciones en las que no haya abundancia de este tipo de recipientes que acumulen agua cuando llueve. Los platos bajo las macetas, Claro. y esto no ocurre solamente en patios y en fondo, en los balcones, en las terrazas de los edificios también ocurre. Hay macetas con los platitos abajo para que cuando uno los riega junte el agüita, y bueno, esos platitos se convierten en criadero de estos mosquitos. Entonces, bueno, la limpieza todas las semanas, hacer una revisión, las canaletas de desagüe, no acumular cacharros y cosas en los fondos o en los patios que justamente cuando llueve acumulen agua y se conviertan en criadero. El mantenimiento de las piletas, no dejar las piletas, ahora ya no las vamos a usar más, bueno, desarmarlas, limpiarlas y guardarlas bajo techo para que no se generen condiciones de criaderos de mosquitos. Manuel, el cuidado es personal, digamos. Claro, ¿no? claro. El cuidado es cada uno en sus viviendas, y después tener el cuidado, digamos, hablando de cuidados personales, si uno está en un lugar donde va a estar a la intemperie o en el patio haciendo un trabajo o alguna situación de esas, usar repelentes para evitar que los mosquitos los piquen, poner mosquiteros en las ventanas y en las puertas para que no entren a las viviendas. Estos mosquitos les gusta entrar a las viviendas porque ahí reposan, y entonces, bueno, evitar que ingresen, no pican de noche, si uno va a poner espirales, que sea durante el día, y mantener las habitaciones cerradas con el espiral o con alguna sustancia de esas, insecticidas, pero durante el día, porque a la noche estos mosquitos duermen como todos nosotros, reposan. La actividad es diurna, Claro. Entonces tener cuidado a la mañana sobre todo y al atardecer, que es cuando salen a alimentarse. Manuel, te agradecemos muchísimo este rato con Radio Sí, sumamente claro. Gracias por tu tiempo y seguramente en un par de semanas volvamos a conversar a ver cómo sigue todo. Muchísimas gracias. Como no, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por difundir estas problemáticas. Un fuerte abrazo, que tengas buen día. Buenos días. Hasta luego. Charlábamos con Manuel Espinosa, responsable del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos de la Fundación Mundo Sano. Ustedes pueden buscar en redes sociales, por ejemplo en Instagram, instagram.com/mundo_sano- o lo buscan en Google, www.mundosano.org.